Imagínense ahora, el profeta Ezequiel no fue a mirar ni siquiera la economía, sino que fue a mirar el cementerio y miró aquella cantidad de huesos. Pero el Señor le dice: ¿vivirán esos huesos? ¿Será que hay oportunidad para esos huesos? Y el profeta le dice: Señor, tú lo sabes, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene la última palabra para ti? No sé cuántas veces el enemigo te ha visto y te ha mandado al valle de huesos secos. Y te has dicho: estás caído, estás destruido, estás derribado, y ahí no te levantas. No sé cuántas veces el diablo te ha dicho: tú no sirves para nada. Pero ¿quién tiene la última palabra para ti? ¿Quién tiene la última palabra para mí? El Dios de los cielos, amén. Dice el versículo 4: y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí la palabra de Dios. La esperanza para el pueblo de Dios es que escuche su palabra. Mientras escuchas la palabra de Dios, Dios te levanta para que dejes de ser hueso seco, amén. Oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, ¿y qué? Y viviréis. ¿Qué es lo que hace que la iglesia esté viva espiritualmente? ¿Qué necesita la iglesia para estar viva espiritualmente? El Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu Santo de Dios es el que hace que la iglesia mantenga un avivamiento aún en medio de la crisis de las circunstancias. Pero hay tres cosas importantes que el Señor me enseñaba anoche y esta mañana cuando volví a repasar la palabra. Dice el versículo 6: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Tres cosas importantes. Dice en primer lugar que Él pondrá ¿qué? Tendones. ¿Qué sucede con los tendones? Hace un tiempo, cuando era un adolescente, yo me hice una pequeña cortadita con un machete. Y como era una cortadita pequeña, no le puse cuidado. Pero resulta que me bajé el tendón. Yo por eso no le puedo hacer con el dedo así. No le hago con este así. Háganme así. Con este no le puedo hacer así. ¿Por qué? Porque me corté el tendón. ¿Y qué pasó cuando se corta el tendón? No funciona. Es decir, los tendones son el nervio que le dan la fuerza a la coyuntura de los huesos. Si el tendón está cortado, el hueso está ¿cómo? Está móvil, está muerto. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo primero que Dios le dijo a estos huesos? ¿Qué es lo que le iba a poner? Entonces, ¿dónde están los tendones del Señor? Usted sabe que usted y yo, usted sabe que el liderazgo de la iglesia son los tendones, ¿verdad? Amén. Que le dan vida a qué?
¿A cuántos aquí les han dicho, vea, para que sea líder de la oración, para que sea líder del ayuno, para que sea líder de la alabanza? ¿Y esos son qué? Esos son los tendones que le están dando fuerza. Esos son los tendones que están levantando aquellos huesos que están llegando nuevos. Aquellos que les cuesta levantarse, siempre van a tener, ¿verdad?, un tendón que lo sostenga, que lo levanta. Así que cuando Dios te dice, ora por fulano, cuando Dios te dice, ve y ministra a fulano, Dios te está colocando ¿qué? A levantar un hueso. Dios te está colocando a levantar a aquel que está caído, aquel que está destruido, aquel que el enemigo lo tiene allá abajo. Dios te llama y Dios me llama para que lo levante. Amén. Amén. Entonces dice que le pone a ese cuerpo, a esos huesos, ¿qué? Tendones. Pero en segundo lugar, allí mismo en el versículo 6, y haré subir sobre vosotros ¿qué? Carne. ¿Qué pasa con la carne? ¿Para qué es necesaria la carne? La forma del cuerpo, ¿verdad? ¿Ustedes se han pullado con hueso? No. Porque si no se pulla, si se pulla de pronto el hueso solo no siente dolor. Pero si se pulla la carne, sí siente dolor. Así que la iglesia, Dios no quiere una iglesia llena de robots. También necesita una iglesia que tenga carne, que sienta el dolor ajeno, ¿verdad? Que tenga sensibilidad. Cuando usted tiene hambre en su casa, o cuando usted solamente le tiene en la casa el arrocito con huevo, usted también dice, ¿cómo será aquel que no tiene ni siquiera el arrocito, verdad? Cuando usted está pasando el dolor, usted se acuerda también de aquel que está viviendo el dolor. Pero si usted y yo somos como robots, que todo lo hacemos a la imaginación, no sentimos dolor por el pobre, no sentimos dolor por el pecador, no sentimos dolor por el que padece necesidad. Entonces la iglesia necesita una iglesia, el Señor necesita una iglesia que tenga ¿qué? Que sea de carne. Vamos a leer el capítulo 36, verso 26. Que sea de carne, no carnal. 36, 26. El mismo capítulo que estamos leyendo. Amén. ¿Cómo era el pueblo aquel en aquel entonces? Un corazón de piedra, un corazón que se sentía perfecto, un corazón que se sentía que estaba en la cima, y por eso no sentía el dolor, por eso no sentía la necesidad, ¿verdad? Pero el Señor le dice, a este pueblo hay que quitarle el corazón y hay que ponerle un corazón de ti. La iglesia del Señor necesita tener un corazón de carne, que sienta el dolor, que sienta la necesidad. Claro, no, porque el corazón de piedra no puede sentir. No puede El corazón de piedra es da a entender que como es una piedra, le importa poco lo que pasa hacia afuera, lo que el sufrimiento de lo que está pasando, las situaciones que vive la gente, como tiene el corazón de piedra no le interesa, no le importa, no siente. Entonces el de carne es diferente porque el de carne va a sentir. Amén. Gloria al Señor. Pero en tercer lugar, ¿qué es lo otro que necesita la iglesia?
la última parte del versículo 6, dice que pondré en vosotros ¿un qué? El Espíritu. ¿Qué sería de la iglesia sin el Espíritu Santo de Dios? ¿Verdad? Así es, güey. ¿Qué es de la iglesia sin el Espíritu de Dios? Amén. Nada. Amén. Una iglesia, un miembro de la iglesia que deja pagar el Espíritu de Dios está condenado a la destrucción. Y no importa en qué rango de la iglesia esté, no importa qué liderazgo tenga, pero si deja morir el Espíritu, se derrumba, se destruye. Entonces, la iglesia necesita tener avivado el qué? El Espíritu. Entonces, enumérenme las tres cosas. Y Espíritu, ¿verdad? El tendón es el que da la fuerza a las coyunturas, ¿verdad? Es el que mantiene la unidad de la iglesia. Pero también yo creo que el tendón, a más de dar más fuerza, es el que nos da la agilidad, el movimiento. Porque si no, por eso no puedes mover tu dedo. ¿Por qué no lo puedes mover? Porque el tendón no te funciona, entonces no tiene agilidad. Entonces los tendones dan agilidad. Y como ahora, como estás enfocando el tema, nosotros como iglesia necesitamos tener esa habilidad. Amén. Así es. Si el tendón está en nuestro cuerpo, hay habilidad. Yo digo que necesitamos esos tendones, como está predicando, para poder tener habilidad. Y esto está hablando del sentido espiritual, ¿no? Porque en el sentido físico, pues tú sí tienes el dedo mal, pero nosotros tenemos el dedo bien. Amén. Amén, cierto. Entonces espiritualmente tenemos que tener el tendón activo, ¿verdad? Pero también necesitamos ser de carne, necesitamos ser humanos, necesitamos sentir el dolor y necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Sin el Espíritu Santo de Dios la iglesia está condenada a la destrucción. Amén. Yo no sé por qué el Señor me recordaba a la mente hace 21 años que comencé a caminar en el Señor y había una campaña y el último día de la campaña el hermano se puso, el evangelista se puso a orar por la iglesia y yo era muy nuevo en la iglesia, unos 2 o 3 meses y pues yo luchaba, me costaba orar, todo lo que hemos pasado del proceso. Cuando llevaba como 10 minutos de estar orando, yo abrí los ojos y pues el Señor me permitió que viera eso. La mayoría de los líderes estaban sentados. Ya se habían cansado de orar. Y el evangelista, el predicador, oraba y oraba, y los líderes ahí apagados. Y algo como que dijo, el Señor me dijo, estos no aguantan un sofoco. ¿Sí? Estos no aguantan, ¿verdad? Porque no fueron capaces de sostener el tiempo de la oración. Y hoy en día, lamentablemente, porque fueron mis primeros líderes, hoy en día están allá, apartados del Señor. Aquellos que fueron mis líderes, aquellos que fueron mis discípulos, están apartados del Señor. La iglesia era en un campo, por el tema de la violencia, se vinieron para el pueblo, llegaron al pueblo y allí, hoy en día tienen cantinas, están viviendo una vida muy diferente, ¿verdad?, a lo que Dios nos había llamado. ¿Por qué? Porque dejaron apagar ¿qué? El Espíritu. Y si una iglesia deja apagar el Espíritu, está condenada a la destrucción. Amén. Amén. Pero esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia que está
está dispuesta para estar de pie. Esta es la iglesia que está dispuesta para levantarse, para ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, usted y yo no podemos dejar morir el Espíritu Santo de Dios. Amén. Lo primero que usted y yo debemos hacer para levantarnos de ese valle, para cruzar el desierto, es escuchar la palabra de Dios. Amén. Mientras usted escucha la palabra de Dios, usted se levanta, no importa dónde esté, no importa el lugar que esté, ¿verdad? Como lo decía el pastor con el testimonio del hermano Fernando, estaba viviendo una vida muy difícil, pero él escuchó ¿qué? La palabra de Dios. Y Dios lo sacó, ¿verdad? Y lo va a hacer columna para que esté cómodo, de pie, para que esté arriba y no abajo. Pero hay algo que yo me preguntaba mientras el Señor me daba esta enseñanza, es ¿por qué razón caímos en el valle? ¿Por qué razón estoy en el valle? ¿Y qué estoy haciendo allí? ¿Verdad? Y quiero que el pastor Abel y el hermano Jaime me ilustren un poquito. El hermano Jaime me ilustra en qué tiempo fue esta profecía. ¿Qué estaba pasando en la iglesia, en el pueblo de Israel en aquel tiempo? ¿Verdad? O sea, ¿en qué tiempo, en qué momento de la historia del pueblo de Israel estaba pasando esta profecía? No. El tiempo no, yo no recuerdo el tiempo, pero lo que sí te digo es que el pueblo de Israel estaba pasando por un momento difícil y fue comparado con el pueblo de Israel fue comparado con el valle de los huesos secos. Esa es una parábola, una parábola, una comparación, una ilustración. Entonces, lo que el Señor quería mostrarle al pueblo era que así como estaban ellos, él estaba viendo, porque Ezequiel estaba viendo una visión. Ezequiel estaba viendo una visión. Y la visión que vio era un valle lleno de cantidad de muertos que estaban ya pues, deshechos, pues simplemente lo que habían era huesos. Pero el Señor le habló directamente al profeta Ezequiel y le dijo que fuera al valle de los huesos secos y le profetizara. Y fue lo que hizo. Pero le ilustró de esa misma manera cuando él vio, Ezequiel vio el valle de los huesos secos, le dijo, así está mi pueblo. ¿Quién era? El pueblo de Israel. En la época, si no sé decir porque no tengo la idea, Perdón, hermano, para darle la democracia, o sea, lo que yo entiendo es que esta profecía la da el profeta Israel mientras el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia. Entonces, la pregunta es ¿por qué el pueblo de Israel fue cautivo en Babilonia? O sea, ¿por qué el pueblo de Israel cayó en Babilonia, ¿verdad? O sea, ¿por qué el pueblo de Israel cayó en este estado? Entonces, es la pregunta que yo me hago. Cuando estoy en un estado difícil, cuando estoy en un estado espiritualmente, cuando siento que muero espiritualmente, la pregunta que yo debo hacerme es ¿qué estoy haciendo allí? ¿Por qué estoy allí? ¿Verdad? ¿Por qué el pueblo de Israel estaba en esta situación? Sencillamente porque el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, porque era un pueblo de duro corazón, porque era un pueblo que se había desviado de la palabra de Dios. Y por eso el Señor le manda a Ezequiel, le da a Ezequiel esa visión y le muestra ese valle de los huesos secos y le dice así como están esos huesos, así está mi pueblo, así está el pueblo de Israel.
Sencillamente porque se desviaron de la palabra de Dios, porque se desviaron de la presencia de Dios, porque se desviaron de la palabra, del objetivo. Y Dios permitió que el pueblo de Israel fuera cautivo en Babilonia. Dios permitió que el pueblo de Israel cayera en una situación difícil. Pero cuando estaba allí en esa situación, Dios le envía la palabra y le dice: si tú recibes la palabra, tú viviréis. Vamos a terminar de leer el versículo 8. Dice: y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos, ¿verdad? Qué difícil es estar lleno del Espíritu Santo de Dios muchas veces. Porque nos gusta alimentar primero la carne que el espíritu. Y dice que llegaron los tendones, llegó la carne, pero no había ¿qué? Espíritu. Dice el versículo 9: y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Yo no sé cuántos, porque yo he pasado muchas situaciones así. Yo no sé cuántos han conocido al Señor, han conocido la presencia del Señor, pero hoy están, como dice la palabra, muertos. Hoy están descarriados. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque dejaron de avivar el Espíritu Santo de Dios. Pero dice la palabra que si tú permites que el Espíritu Santo avive tu vida, entonces dejarás de ser un hueso muerto y serás un hueso vivo para la gloria de Dios. De pronto espiritualmente podemos sentirnos que estamos bien, que estamos activos, pero yo no sé si tu hogar está muerto. Yo no sé si se ha perdido el amor fraternal en tu vida. Yo con mi esposa hemos tenido dificultades y hemos tenido que pedirnos perdón y hemos tenido que reconciliarnos. Amén. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Hemos tenido que reconciliarnos para poder estar ¿qué? Unidos, para poder estar juntos. Con el Señor tengo que reconciliarme todos los días. Tengo que pedirle perdón al Señor todos los días. Porque todos los días cometo errores. Porque todos los días tengo dificultades. Y en una de esas dificultades puede que tropiezo. Porque no soy perfecto. ¿Verdad? Pero si yo, como le decía antes, si yo me pregunto, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo estoy dispuesto a levantarme, entonces dejaré de estar muerto y estaré vivo, estaré activo para la gloria de Dios. Amén. Dice el versículo 10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Dios te llama para que estés de pie. Dios te llama para que estés activo. Dios te llama para que estés vivo espiritualmente. Dios no te llama para que estés muerto. Dios no te llama para que estés caído. Así que si esta es tu situación, o si has vivido situaciones como estas, si has vivido situaciones en las que te has sentido que no sirves para nada, que no puedes levantarte, porque muchas veces la enfermedad nos deprime y llegamos al momento que decimos: yo no sirvo para nada,
yo no puedo con esto, yo no puedo más. Y esa situación hace que se apague el Espíritu Santo de Dios. Esa situación hace que se apague la presencia de Dios. Y eso estamos camino a la destrucción. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que escuchemos su palabra. Dios quiere que estemos activos espiritualmente. Dios quiere que estemos